Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. La carrera de turismo. Inunarric dan el inicio a la salida. Huyayay. Día número 1. Viajar primero te deja sin palabras y luego te convierte en un narrador. Nuestra maravillosa aventura empieza a las 6 de la mañana en nuestro punto de encuentro en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, ubicada en Sangolquí. Tiene su origen en la Escuela de Oficiales de Ingenieros, creada el 16 de junio de 1922 por el entonces presidente José Luis Tamayo, orientada a la formación de oficiales del ejército en las técnicas de la ingeniería militar basadas en las doctrinas esenciales de guerra. El 8 de diciembre de 1977, el Congreso Nacional resuelve aprobar el cambio de nombre a Escuela Politécnica del Ejército ESPE. Después de la concentración en la universidad y de tomar un apetitoso box lunch, nos dirigiremos a nuestro siguiente atractivo, el cual tendrá un recorrido aproximado de 1 hora y media por la E35, también conocida como la Troncal de la Sierra o Panamericana, para finalmente llegar al Parque Arqueológico Cochasquí, ubicado en la parroquia de Tocachi, Cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. Este cuenta con 15 pirámides, 21 montículos funerarios, 4 museos de sitio y 83 hectáreas de área arqueológica preservada y conservada, con una serie de estudios históricos, arqueológicos, antropológicos, etnográficos y arquitectónicos, que representan la evidencia para resaltar el valor de la cultura quitukara. Sus alrededores reúnen las condiciones dignas de ser visitadas. Su ubicación geográfica es de 3.100 metros sobre el nivel del mar y tiene alrededor de 84 hectáreas de terreno. Estos monumentos yacen como fieles testigos de 1.500 años de historia, valles, volcanes y montañas que encierran los más bellos paisajes de la Sierra Ecuatoriana. Con este marco natural, Cochasquí sobresale como un ejemplo, fruto del trabajo y esfuerzo de una sociedad organizada, de enorme sabiduría, que manejando materiales como la cangagua, barro, piedra y maderas obtenidas de los árboles nativos de la zona, así como técnicas y la relación hombre-naturaleza y viceversa, han logrado desarrollar elementos arquitectónicos sin romper la armonía con la naturaleza y el entorno, convirtiéndose así en uno de los sitios turísticos más importantes de nuestro país. Una vez realizado el recorrido y la toma de fotografías, tomaremos la E35 por alrededor de 1 hora y media para dirigirnos a nuestra siguiente parada, el Parque Cóndor, el cual es un centro de rescate y cuidado de aves rapaces que está ubicado en Curiloma, con extensión de 2 hectáreas, a una altura de 2.817 metros sobre el nivel del mar, y con una temperatura promedio de 10 grados centígrados a pocos minutos del mirador El Lechero. El parque se desarrolla con varias actividades, como actividades educativas sobre la protección y cuidado de las aves, teniendo énfasis en la compra ilegal de especies e introducción en hogares a animales que no son domésticos, alterando el ambiente y el hábitat de la especie. El adiestramiento de aves rapaces y su principal objetivo, que es el rescate de estas aves y su cuidado, las cuales han sido maltratadas o muestran rasgos de maltrato, para poder estudiarlas, valorarlas y también poder entrenarlas, y así ofrecer una mejor calidad de vida. También se brinda educación orientada a niños para que comprendan la función que tienen las aves rapaces en el medio ambiente. Después de haber sido espectadores del magnífico vuelo de estas aves, continuamos con nuestro recorrido por la E35, hacia el restaurante El Alpargate, ubicado en Ibarra, donde degustaremos un delicioso almuerzo. El restaurante tiene el sabor tradicional que ha pasado por generaciones y mantienen el sabor exquisito de sus platos típicos, rescatando los sabores de la gastronomía ibarreña. Su nombre tiene su origen en una historia de hace alrededor de 130 años. La historia cuenta que un carnicero de apellido Carlos Sama, que trabajaba en el Camal, solía ir a visitar a sus amadas. En una de esas ocasiones, antes de amanecer, al cruzar el río Tahuando, un fuerte viento golpeó al carnicero haciéndolo caer. Muy asustado, el carnicero corrió hasta ponerse a salvo.
En ese trajín perdió su sombrero y una alpargata. Volvió en el día para recuperar sus pertenencias y lo que encontró fue su alpargata fundida en una piedra, amalgamada de tal manera que se convirtió en un referente de ubicación en la ciudad de Ibarra. Por otro lado, el restaurante El Alpargate lo comenzaron los abuelos paternos de don Luis Alfredo López Benítez, hace también alrededor de 130 años, en un cuarto pequeño, haciendo caucaras, yapingachos, chicha de jora preparada con los 7 granos de maíz, aguardiente y chicha huevona. Esta una mezcla de jora, agua, panela, huevo y cerveza, que prepararon hasta hace 15 años. Después lo heredó su padre y hacia alrededor de 60 años Luis Alfonso López Benítez es el dueño y encargado de este negocio. Al principio la comida se vendía en bandejas, luego en porciones individuales debido a los problemas que surgían al momento de pagar. Con el tiempo el lugar fue tomando renombre y en la actualidad es un lugar reconocido de la ciudad de Ibarra y se lo menciona como un referente de la gastronomía ibarreña. Finalizando nuestro increíble almuerzo, nos dirigimos al centro de Ibarra, donde se realizará un city tour visitando el primer lugar, el Parque de la Merced, que es posiblemente uno de los más emblemáticos para los ecuatorianos y también para los visitantes. Alrededor del parque se pueden encontrar restaurantes y hoteles, así como la Basílica La Merced y junto al Parque Pedro Moncayo. En esto existe una zona en la que se puede pasear con tranquilidad a lo largo de todo el día, disfrutar de bonitos atardeceres y sentarse a descansar. Dentro del parque se puede observar una serie de zonas ajardinadas con formas geométricas para disfrutar de la naturaleza en pleno centro de la ciudad, además de poder ver elementos decorativos como fuentes en el interior del mismo. A este parque se le conoce también como Parque 9 de Octubre o Víctor Manuel Peña Herrera. Precisamente en el centro de este parque se puede ver una estatua del doctor Víctor Manuel, con una fuente que la rodea y es uno de los íconos de esta plaza tan importante. Luego nos dirigiremos al Parque Pedro Moncayo, ubicado en el corazón de Ibarra, con hermosos jardines y rodeado de grandiosas obras arquitectónicas, como la iglesia de la catedral, el torreón que luce el reloj público al sur y al occidente el edificio de la gobernación y el palacio municipal. Se denomina primitivamente Parque de la Independencia. En la parte central del parque se encuentra el monumento al doctor Pedro Moncayo, hombre ilustre de la ciudad de Ibarra. Alrededor se puede observar cómo las palomas juegan entre ellas y los pobladores descansan, toman el sol o simplemente conversan entre ellos. Continuamos nuestro recorrido hacia el Museo El Cuartel, el cual su historia remonta en el año de 1907. El mayor Joaquín Delgado construye un nuevo edificio bajo la supervisión de José Domingo Albuja, quien trazó los planos dándole una configuración medieval, y al siguiente año se inaugura el frontis principal. De esta forma nace el antiguo cuartel militar de Ibarra, ubicado en las calles José Joaquín de Olmedo, entre Juan José Flores y García Moreno. Esta edificación emblemática de la ciudad desde la década de 1980 cambia su administración. El cuartel deja de ser de los militares para ser administrado por una institución pública. En el año 2000, la Municipalidad de Ibarra presenta la propuesta de convertir al cuartel en un museo, pero no es hasta el año de 2013 que esta propuesta se pone en marcha, consiguiendo los recursos para su remodelación. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ibarra, a través de la Dirección de Gestión Turística Cultural, realiza las presentaciones teatrales para recrear la historia del edificio de la Manzana Patrimonial. El objetivo de estas actividades es recrear a la ciudadanía las instalaciones del Centro Cultural El Cuartel, con la representación de personajes del siglo XX en diferentes símbolos para el conocimiento de los ciudadanos de Ibarra. A continuación, nos dirigimos a los típicos helados de paila de Ibarra, ya que estos se han convertido en una exquisita tradición ecuatoriana, que data desde 1896 con Rosalía Suárez, creadora de estos sabores que envuelven la historia y el paladar del país suramericano.
ubicados en la esquina de la calle Oviedo y Olmedo, en el centro de la capital de la provincia de Imbabura. Su bisnieta confesó que esta es una tradición que ha sido enseñada por su bisabuela a todos quienes componen la familia. Aunque cada quien tiene su profesión, la preparación de los helados inicia con la colocación de una batea de fibra de vidrio que reemplazó a la de madera que se utilizaba inicialmente. Luego se coloca paja para que evite que el hielo se derrita rápidamente y sobre el hielo se pone la paila. La iniciación de la paila será con 3 días de hervor, luego un lavado con polvo de ceniza y naranja agria. Sobre la paila se coloca 1 litro de jugo por parada y se empieza con el proceso de batido hasta que tome la consistencia deseada y según la fruta que se va a procesar. En principio, el hielo era traído del volcán inactivo Imbabura. Sin embargo, con el paso del tiempo se empezó a adquirir de las fábricas, sin que esto haga que se pierda la calidad y el sabor de los tradicionales helados. Uno de los atractivos de la ciudad. En este tipo de helados, las frutas más tradicionales son mora, guanábana, naranjilla, coco, frutilla, tomate de árbol, mango y maracuyá. Y finalmente, nos dirigiremos a nuestro último atractivo por el día de hoy, que es Pondo Huasi. La experiencia en este lugar está basada en rescatar los saberes de la Pachamama, la cultura de la parroquia Angochagua, recuperando las técnicas de cocción artesanal, nuestro idioma, vestimenta, gastronomía, bordados, artesanía, danzas y músicas ancestrales, por medio del turismo vivencial. Aquí realizaremos actividades como la pachamanca, que es una técnica de cocción ancestral. Lo más impresionante es la recuperación de sus sabores auténticos mediante la cocción de los alimentos por medio del calentamiento de rocas volcánicas, que se colocan en un agujero previamente hecho sobre el suelo. Se colocan las hojas de choclo y se envuelven los alimentos que se desean cocer. Finalmente, se coloca una estera que tape el hoyo y se realiza una danza típica hacia la Pachamama. Igualmente, seremos partícipes de su cultura y tradición, tanto como en bailes y actividades que los distinguen. Una vez culminadas estas actividades, tomaremos nuestro respectivo descanso en las cabañas de la comunidad para recuperar energías y continuar con inolvidable experiencia. Con esto finaliza el primer día. Mañana tendremos nuevas aventuras y ampliaremos nuestros conocimientos.